Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos por aquí un jueves más, un jueves de frío, estamos un poco congeladillos, esperemos que no tengáis mucho frío. Hoy vamos a hablar de un tema pues que no hemos tocado nunca, la verdad, que es todo el mundo de la radiología. Para ello vamos a hablar con la doctora Paula Martínez Mirabete. Ella es radióloga intervencionista especializada en mama. Además es directora médica del Centro Diagnóstico Radiológico de Zaragoza y también revisora de la revista Radiología de SERAM. SERAT es la Sociedad Española de Radiología Médica. O sea, todo un referente porque vamos a hablar con alguien que domina muchísimo este tema. Vamos a intentar que nos responda a todas las preguntas y dudas que teníamos. Creo que la doctora ya la tenemos por aquí, ¿sí? Doctora ya nos debe estar viendo. Y vamos a invitarla a compartir pantalla. A ver. Vamos a ver si por aquí... Doctora, le tiene que haber salido la opción de poder solicitar compartir pantalla con nosotros o bien recibir una invitación. No sé si la recibe. Yo la veo por aquí, pero ahora ya la invitación. Ya le he enviado la invitación. Ahora si la recibe, ya la tenemos aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿nos oye? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Antes de nada, mil gracias por estar con nosotros aquí en un día como hoy y a estas horas que siempre acabáis de trabajar y digo, madre mía, y todos ahí. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Pues doctora, si le parece, habíamos comentado y habíamos hablado, a mí me gustaría que empezáramos por ahí, ¿no? Porque además me ha parecido muy bonito, que es ese mensaje tranquilizador, ¿no? O esperanzador. Es verdad que cuando entramos en internet o miramos datos, vemos que 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer y estamos ahí. También le podemos dar la vuelta y decir que 7 de 8 no lo padecerán, ¿no? Que es una manera de cambiarlo. Pero me gustaría de su propia voz, ¿no? El por qué ese mensaje tan esperanzador, porque parece que vemos cáncer de mama por todos lados. Bueno, pues efectivamente, esas estadísticas que nos asustan tanto, pero que son reales, el riesgo absoluto de una mujer a lo largo de la vida de padecer un cáncer de mama es de 1 de cada 8 mujeres. Pero esto hace referencia si todas llegáramos a los 80 años. Es decir, nos pensamos que vamos a tener cáncer de mama en edades muy jóvenes, pero esta estadística hace referencia a lo largo de la vida de una mujer, ¿vale? Pero lo que hemos hablado anteriormente, hay que pensar que 7 de cada 8 no lo van a tener, es decir, un 88% de las mujeres no van a tener riesgo de padecer un cáncer de mama a lo largo de su vida. Yo creo que es muy importante. Además, transmitir pues, la tranquilidad o la importancia de hacerse las mamografías para un diagnóstico precoz de este cáncer de mama. Nosotros no somos capaces de evitar el cáncer de mama, pero sí somos capaces de diagnosticarlo de forma precoz con tratamientos curativos y con un pronóstico de vida magnífico. Pues dicho este mensaje súper esperanzador que me ha encantado, sobre todo en el caso de las portadoras, que además tenemos la losa esta de decir, es que tengo una mutación, más probabilidad, pues tener en cuenta que no abunda a veces tanto como parece y que sí que es importante aprovechar las herramientas que tengamos. Y ahí nos vamos a meter ahora en todo este mundo que... La verdad es que pacientes con antecedente hereditario genético, es decir, que hay un factor, una alteración en esos genes que aumente el riesgo de tener un cáncer de mama, estamos en aproximadamente en 3 o un 5% de todos los cánceres de mama. Es decir, esto es extraordinario. Una vez que ya tenemos este diagnóstico, estas mujeres existe un riesgo muy aumentado. O sea, el riesgo de tener un cáncer de mama está por encima del 30%. Por lo tanto, los vamos a vigilar de forma diferente al resto de mujeres. De hecho, no solo vamos a hacer mamografía, sino que vamos a asociar ecografía y sobre todo resonancia, alternando mamografía y resonancia cada 6 meses, porque es una técnica que nos permite diagnosticar muchos más tumores en estadios mucho más precoces. Es decir, son un grupo de mujeres pequeño que las vamos a tener súper controladas y a las que se les va a ofrecer otro tipo de tratamientos. Perfecto, pues ahora vamos a entrar ahí. Vemos que se va conectando la gente. Un abrazo, Chus, que te veo. Pues, doctora, yo empezaría
por la palabra intervencionista, que a nosotros nos gusta, sobre todo en los directos, siempre decimos, lo que más nos gusta es cómo podemos acercaros a ustedes que son la parte profesional, ¿no? A todo lo que somos los pacientes y que tenemos esas dudas. Entonces, yo para empezar, cuando escucho la palabra de radióloga, entro en la mamografía, no sé si tiene que ver también con la parte de medicina nuclear, con resonancias, con biopsias, con pruebas, tenemos ahí un caos. Pero la palabra intervencionista, ¿qué significa? Entonces, Mira, a ver si nos pone un poco en situación. sí, perfecto. Los radiólogos de mama se nos define como radiólogos intervencionistas. Primero somos una subespecialización de la radiología, ¿vale? Somos radiólogos que estamos especializados en la patología de mama. Y es una subespecialización porque no solo es diagnósticos, no solo es mamografía, no solo es ecografía, no solo es resonancia, sino sobre todo nuestro papel más importante es intervencionismo. Significa que nos dedicamos a biopsiar, a diagnosticar mediante técnicas invasivas o de biopsia, ¿vale? Porque una cosa es el diagnóstico, o sea, nosotros con la mamografía, con la ecografía planteamos una sospecha, pero el diagnóstico definitivo nos la va a dar la histología, la anatomía patológica, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos que no es negativo, es decir, que no somos capaces de decir que es 100% benigno, lo derivamos a biopsia. Lo biopsiamos nosotros mediante técnicas de diagnóstico, sobre todo guiados por ecografía. Es fundamental esto porque antes, hace años, se biopsiaba a la palpación y entonces no había resultados que nos pudiéramos fiar. Ahora nosotros lo que vemos somos capaces de biopsiarlo bien mediante la técnica que usamos para el diagnóstico, de tal forma que tenemos certeza de que ese material corresponde a la lesión que queremos diagnosticar. Y con ese diagnóstico ya podemos plantear un tratamiento. Ha cambiado radicalmente la forma de llevar. Para entenderlo, entonces, digamos, doctora, que antes, o sea, no se había biopsiado. Claro, lo que recordamos o hasta donde sabíamos es que lo más habitual en la biopsia era la ecografía, ¿no? Pero incluso anteriormente a esto se biopsiaba sin ecografía, a la palpación. No solo, sí, efectivamente, y no solo eso, si muchas veces la señora entraba a quirófano con una sospecha de diagnóstico, es decir, ¡ostras, qué fuerte! Quirúrgico. Eso que se decía, me han metido a quirófano a ver qué ven en quirófano porque a lo mejor me tienen que quitar la mama y no sé si voy a salir con mama, no voy a salir con mama. Eso claro. Es un diagnóstico, o sea, una biopsia intraoperatoria, intraquirúrgica. Eso ha desaparecido. Hoy en día la señora tiene su diagnóstico antes de entrar a quirófano, su estadiaje locorregional con la resonancia magnética, de tal forma que esa señora ya entra a quirófano sabiendo si va a quitar una cuadratectomía, o si es necesario porque es amplia la lesión, pues tendría que ir a mastectomía. Ha cambiado radical el diagnóstico y la terapéutica de cáncer de mama. Genial. Entonces, empezamos ahora por lo primero que hay que hacer, o sea, en una revisión, ¿qué se recomienda? Mamografía, ecografía, en el caso de las portadoras a veces nos decían que resonancia magnética. ¿Qué se recomienda como control para ponernos en situación? Y en el caso de que se detecte algo, ¿cómo se biopsia, no? Efectivamente. Mira, lo que es importante diferenciar es pacientes con factores de riesgo y pacientes sin factores de riesgo, porque tanto el manejo como la técnica utilizada va a ser diferente, ¿vale? Vale. Las pacientes que tienen un riesgo bajo, es decir, aquellas pacientes que no hay antecedentes familiares, que no tienen un factor genético, son esas mujeres que vamos a realizar mamografía al menos cada 2 años. Lo ideal sería cada año, pero al menos cada 2 años. Eso es lo que se llama un screening poblacional cuando nosotros lo hacemos en pacientes entre los 45 y los 69 años, que es donde se ha demostrado que sirve, que esa mamografía bienal, es decir, cada 2 años, disminuye la mortalidad por cáncer de mama, ¿vale? Muy bien. Aquellas pacientes que tienen un riesgo moderado, que por ejemplo es una mama densa o una biopsia previa con resultado de que nosotros llamamos B3, que es de alto riesgo, o con antecedentes familiares. Esto es un riesgo moderado que tiene un riesgo superior al 20%, pero inferior al 30%, como van a ser las de alto riesgo con cáncer genético. A estas mujeres se les suele recomendar una técnica adicional a la mamografía, que suele ser la ecografía o la tomosíntesis de mama. ¿Vale? Vale, ahora iremos a esta palabra, que es nueva, la tengo aquí apuntada para saber qué es exacto. Y aquellas mujeres ya con un factor hereditario demostrado, es decir, el BRCA1 o el BRCA2, son mujeres que vamos a empezar a estudiarlas antes, entre los 25 y 30 años. Y vamos a alternar, como hemos dicho, resonancia con mamografía. ¿Por qué? Porque estas mujeres tienen un riesgo de cáncer muy elevado, de un tipo de tumor que crece muy rápido, que nos interesa cogerlo cuanto antes. Entonces, vamos a alternar cada 6 meses,
o sea, mamografía anual, pero alternando cada 6 meses con resonancia, para tratar de localizar estos tumores de crecimiento rápido y pronto. Y sobre todo, anticiparnos antes, o sea, a los 25 años. Correcto. Tocando un tema que lo habíamos comentado justo, ¿no? Decíamos, vamos a hablar de las mamas densas y por qué se tiene que complementar con ecografía o algo. Justo tenemos una chica aquí que nos dice, en mi caso, la mamografía justo antes de la biopsia no se veía nada y había un tumor. ¿Esto puede pasar? Claro, esto nos asusta también decir, ¿cómo que no se veía nada y había un tumor? Pues efectivamente, eso es así, sobre todo en gente joven y en mama densa, porque la mama densa no nos deja ver bordes de determinadas lesiones. Por lo tanto, hay múltiples estudios que demuestran que la mamografía falla en este tipo de mamas. Por eso, la mama densa ahora mismo se considera como un factor de riesgo adicional diferente y se considera un riesgo medio, ¿vale? Entre un 20 y un 30%. Estas mujeres deberían ser exploradas además con ecografía, pero para ello se necesita personal especializado, ¿vale? Claro, esto es muy importante porque nosotras, por ejemplo, como pacientes, a la hora de determinar si tenemos una mama densa, si necesitamos que se nos trate de una forma o de otra, se nos complemente de una forma o de otra, al final necesitamos conocimiento, que se nos expliquen, o ir a un lugar o hablar con nuestro oncólogo o con nuestro radiólogo intervencionista en este caso y que nos diga, bueno, ¿dónde puedo ir? ¿Cómo me puedo hacer esto para asegurarme que se esté viendo lo que tengan que ver? Vaya. Obviamente, debería ser el ginecólogo o el médico de referencia el que, valorando factores de riesgo y valorando tipo de mama, recomiende un tipo de exploración u otra. Así es. Mira, le preguntan por aquí también, y en el caso de portadoras, pero ya con mastectomía realizada, o sea que ya tienen prótesis y todo, ¿qué tipo de revisión se recomienda? Pues se les debe seguir revisando a estas mujeres, porque aunque se haga una mastectomía, muchas veces se trata de una mastectomía subcutánea, no se quita pezón ni se quita todo el tejido que existe hasta la axila. A estas mujeres se les debería seguir recomendando hacer mamografía con ecografía. La técnica más sensible en este caso, como tienen tan poquito tejido, la técnica más sensible es la ecografía. En este tipo de mujeres se le debe realizar mamografía y ecografía, porque muchas mujeres que piensan que habiéndose quitado la mama no tiene riesgo. El riesgo es personal, es de la señora. Hemos quitado mucho riesgo por quitar mucha gran cantidad de mama, pero no la conseguimos quitar toda. Y estas mujeres tienen que seguir revisándose en el ginecólogo. Muchas veces se les realiza también resonancia porque así se estudia la de las prótesis. Pero lo importante no es la revisión de las prótesis, sino del posible aparición en ese tejido restante que muchas veces es imposible quitar porque si no la cirugía es amputadora, ¿vale? Entonces, para que si conseguimos un resultado estético decente, se suele dejar areola y pezón y un poquito siempre de tejido en axila que es muy difícil de limpiar. Por eso insistimos que estas señoras deben seguir estudiándose. Nosotros también añadimos aquí el mensaje de que el 100% no lo tenemos nunca en la vida en nada. Es decir, el porcentaje que queda una vez realizada la mastectomía y todo sigue existiendo porque puede pasar algo, pero es muy, muy bajito. Está incluso por debajo de la media de la población general, puesto que hemos quitado el máximo tejido mamario, ¿no? La cirugía es importantísima porque nos quita muchísimo riesgo. Pero la señora tiene que saber que tiene que seguir yendo a su ginecólogo y se le tiene que seguir revisando. Y ella misma, observadora, al mínimo cambio que notara, tendríamos que ir a por él, tendría que acudir a su ginecólogo, ¿vale? Desde luego, lo que hacemos es bajar ese riesgo y, como si dijéramos, ponerlo similar al resto de población. De acuerdo. Vamos a entrar en qué es la tomosíntesis tomosíntesis de mama, ¿no? La nueva técnica dentro de lo que era una mamografía convencional. ¿En qué consiste? ¿Qué mejora? Pues mira, la tomosíntesis de mama es una técnica de mamografía digital 3D, ¿vale? Que nos permite filetear, para que nos entendamos, filetear la mama en cortes y en imágenes de 1 milímetro. De tal forma que por cada imagen que obtenemos, pues tenemos entre 40 y 60 cortes y no solo una imagen planar, que antes pues es lo que nos dificultaba, no sé si se nos superponía el tejido. Ahora tenemos cortes de 1 milímetro, sería como un escáner de mama, que nos permite diagnosticar tumores muy chiquititos que se nos escaparían en la mamografía convencional. Con esta técnica se ha demostrado que aumentamos una sensibilidad diagnóstica más de un 40%, es decir, diagnosticamos muchos más cánceres que se nos escaparían en la mamografía convencional. Esa señora, si solo se hace una mamografía convencional, sería negativa, pero con la tomosíntesis diagnosticamos ese cáncer de mama pequeñito que se nos escaparía. Eso es la tomosíntesis de mama.
Mucho más precoz, por decirlo de alguna forma, en clase. Claro, diagnosticamos antes y tumores mucho más chiquititos. Claro, en este caso, doctora, a mí me surge la duda, porque a veces, claro, las pacientes a través de las asociaciones pues hablamos, tenemos chats, nos contactan. En algunos casos, alguna vez, cuando un radiólogo y está haciendo una prueba decide biopsiar, a veces simplemente observando por la imagen, ya por la experiencia que se tiene, hay algo que les da pistas para saber, a veces es dudoso y hay que ratificar, depende del contexto, en qué caso se biopsia, en qué caso no. Porque, más que nada para lanzar el mensaje, porque a veces nos biopsian y decimos ya es cáncer seguro, porque si no, no me hubiera biopsiado, y otras veces también se da el caso de gente que no se ha biopsiado y luego ha sido algo, o en qué momento se tiene que seguir estudiando, se tiene que ir controlando, ¿cuáles son las pautas que tienen? Me estás preguntando, son 4 años de especialidad, ¿vale? Son libros de estudio de la radiología, ¿vale? Pero podemos, como si dijéramos, diferenciar 2 tipos de estudio. Después de una mamografía, nosotros emitimos un estudio que es negativo, es decir, hallazgos normales o nada, o positivo. Dentro de los positivos tenemos unas categorías, que es una categoría 3, es decir, de que esos hallazgos que vemos en la mamografía y o ecografía son probablemente benignos, es decir, un porcentaje mínimo por debajo de 2% es de que esa lesión corresponda a un cáncer de mama que nos permite controlar a los 6 meses, ¿vale? O categorías por encima del 3, que ya son el 4 y el 5. El 4 es una categoría de sospecha intermedia, bien sea baja, que sería un 4A, a una sospecha alta, que sería un 4C, ¿vale? Y el 5 es una categoría de sospecha de muy alta posibilidad de ser un cáncer de mama. ¿Vale? Tanto los 4 como los 5 estamos obligados a biopsiar siempre, porque esta sospecha no nos permite controlar a la señora, porque está por encima del 30% siempre hasta un 95% de posibilidad de que esa lesión sea un cáncer de mama. 4, o sea, categorías diagnósticas, que es lo que nosotros llamamos categorías BRADS, que es lo que sonará a las mujeres, porque es una nomenclatura que hablamos todos los que nos dedicamos a la mama, no solo los radiólogos, los ginecólogos, los cirujanos y los oncólogos, ¿vale? O sea, cualquier médico que esté en un contexto de mama sabe que una categoría BRADS 4 significa una sospecha intermedia obligado a biopsiar, ¿vale? Entonces, luego la duda está en las categorías 3. En las categorías 3, que es como si dijéramos un cajón desastre, porque no, pues eso es un probablemente benigno, está permitido el control. Pero ¿qué pasa? Aquellas mujeres con antecedentes de riesgo, si son esas lesiones, son nuevas, vamos a biopsiarlas, aunque no esté justificado por categoría de sospecha. Pero la tranquilidad que le damos a esa señora, sabiendo que ese nódulo nuevo, aunque no sea sospecha, es benigno, la recomendación es biopsiarla. O una chica joven que está controlada por nódulos desde hace años y aparece uno nuevo, aunque no sea sospechoso, vamos a biopsiarlo, ¿vale? O sea, ahí existe, que me imagino que es por lo que te refieres, aquellas categorías 3 que sin ser sospechosas, pues depende ya de la situación de la señora, vamos a biopsiar o vamos a recomendar confirmación histológica por tranquilidad. Correcto. Dentro de esas biopsias que se realizan, para explicar también un poco, a veces pues en los foros y todos hablan, me han biopsiado con aguja fina o de tal manera, ¿qué diferentes técnicas existen, ¿no?, de biopsia para tranquilizar también? Porque alguna chica se ha de someter, si es siempre con anestesia local, si no lo es, si es una intervención muy invasiva, si no lo es. Invasiva no, porque de hecho lo hacemos de forma ambulatoria, en la consulta. Y pasamos de las punciones con aguja fina, punción que no significa biopsia, punción, ahora mismo es una técnica que está prácticamente en desuso, solamente lo usamos para quitar quistes en lesiones completamente benignas. La señora viene por un bulto palpable, es un quiste, una lesión benigna, se pincha y se vacía. Ahora mismo, para lesiones sólidas, no se usa punción aspiración con aguja fina, no se utiliza la PAF, que se llama, ¿vale? Porque hemos visto que tenemos muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. De tal forma que ahora, mujer por encima de 30 años con nódulo sólido, se debería hacer siempre una biopsia con aguja gruesa, que son, como llamamos, las BAG. Esas son las biopsias. Dentro de esas biopsias con agujas gruesas tenemos diferentes tamaños de aguja de calibre, no de longitud, que las señoras se asustan por la longitud, nos da igual, lo importante es el calibre. Y son de 14, de 12G, cada vez más grandes. Conforme de 14 es un calibre menor que el 12, ¿vale? 12, conforme bajamos la numeración del calibre, significa que aumenta el calibre, ¿vale? Después, estas biopsias, y en determinadas, cuando estas biopsias son dudosas o
en determinadas lesiones como son las microcalcificaciones, las distorsiones, o cuando queremos tener más material diagnóstico, hacemos biopsias asistidas por vacío, que aquí utilizamos calibres de 7G, que sería prácticamente como un dedo meñique, ¿vale? O sea, cilindros muy importantes que nos dan un diagnóstico de certeza, que es lo que queremos, no dejarnos el verdadero positivo, no dejarnos el cáncer de mama, ¿vale? La verdad es que la señora no enseñamos la aguja. Mejor que no. Pero es muy llevadero. Ponemos muchísimo anestésico, no duele, lo hacemos siempre con control radiológico, la mayoría de las veces se hace con control ecográfico. La señora está tumbada, está consciente, habla con nosotros, está tranquila, ¿vale? Hay determinadas lesiones que nos obliga a pinchar con tomosíntesis o con resonancia o con mamografía. Eso es lo que se llama biopsia asistida por vacío, pero con tomosíntesis o bajo estereotaxia o con resonancia, ¿vale? Una cosa es el tipo de biopsia, que es lo que estamos hablando, ya estamos hablando de calibres, y otra cosa es la guía que utilizamos para acceder y asegurarnos que estamos pinchando lo que queremos biopsiar, que eso es lo importante, biopsiar. Claro, yo aquí le quería insistir, porque a veces ha pasado, ¿no? E incluso en alguna charla con algún oncólogo nos había transmitido, depende de por dónde pinches. O sea, los radiólogos siempre tienen que ir con mucho cuidado, porque luego el patólogo dice no hay muestra suficiente, o se ha podido pinchar por un lado y dar un falso negativo, ¿no? En este caso es más el peligro el falso negativo que el falso positivo. El positivo te das el susto, pero el falso negativo, claro, ahí ¿cómo sabes dónde pinchas? Hay que... Experiencia, ¿vale? Experiencia, manejo y sobre todo que nosotros vemos la aguja que entra en la lesión con ecografía. O sea, sabemos que el material es expresamente de la lesión que estamos biopsiando, pero eso al final es pues eso, experiencia, manejo, y a veces no es tan fácil biopsiar en la mama porque está el tórax, está la axila, hay vasos gordos, pero por eso somos una subespecialización, somos radiólogos intervencionistas que nos dedicamos a ello. Pero es importante que o sea, tanto el que haga el diagnóstico como haga el intervencionismo sea especialista en mama, ¿vale? Eso es lo importante. Yo celebro toda la información que nos está dando, porque le voy preguntando, porque es todo un mundo. A veces nos creíamos que era tan sencillo como hacer como una radiografía, y si hay un tumor ves un bulto o ves una mancha, y si no, no. Y es mucho más complejo de eso, empezando por todas esas, en la terminología médica que ustedes usan, pues por todos esos grados o esos números para definir cuál es el protocolo, y además el contexto del paciente que tengo delante, lo que yo sospecho, mi experiencia, lo que yo veo. Es todo un mundo, ¿no? Un poco. Luego, además, correlación radiopatológica fundamental, porque si yo veo una imagen de sospecha, aunque yo crea que lo haya pinchado bien, estoy convencida de que es muy sospechoso. Estamos hablando de una categoría 4 o 5 y el patólogo me dice que es tejido normal, pues evidentemente no me lo voy a creer. Tengo que insistir y voy a hacer una biopsia asistida por vacío con más material hasta que yo me quede tranquila de que realmente no hay nada, o que es algo tan pequeñito, tan microscópico, que es necesario que nos lo revise el patólogo. O sea, no solo es el diagnóstico y luego el intervencionismo. Nosotros trabajamos mano a mano con los anatomopatólogos. Fundamental la correlación radiopatológica entre radiólogo y anatomopatólogo para marcar un criterio de certeza, vamos. Qué importante y qué bueno todo lo que nos está diciendo. Una curiosidad que nos habían enviado también por mail y he pensado, pues, es verdad, ¿por qué tarda tanto el resultado de una biopsia? O sea, es porque, claro, en una prueba, por ejemplo, me lo invento, una resonancia o algunas pruebas, la imagen se ve al momento, o el médico que la ha de ver la ve al momento, no lo sé. Pero en una biopsia, ¿es necesario X tiempo, o cuánto sería el tiempo mínimo que se necesita para entender un poco esa espera desesperante que nos desespera a veces? Bueno, pues efectivamente, aunque los patólogos cada vez están pues acortando ese tiempo porque saben el estrés que supone para la señora, nosotros cuando biopsiamos el material lo metemos en formol, ¿vale? Ese material no lo pueden leer directamente al microscopio, no. Lo tienen que parafinar, tienen que hacer un bloque, tienen que cortar tienen que cortar ese bloque, lo tienen que leer al microscopio. O sea, antes de leerlo tienen que estar 3 o 4 días como para que entendamos como a remojo. Tiene que haber un técnico especialista también en anatomía patológica que les corte correctamente el material, que lo lean bien. Y luego, una vez que ven el material, pues también tienen dudas. A veces tienen que hacer pruebas específicas de inmunohistoquímica, porque, claro, la señora quiere tener un diagnóstico de certeza, pero es que al final el que dice ese diagnóstico es el patólogo. Hay veces que no es tan fácil ver una célula tumoral, porque la definición de un carcinoma in situ frente a una hiperplasia ductal atípica, una cosa es
premaligna y la otra es maligna, está en el tamaño microscópico. Estamos hablando de micras de longitud, entonces no es tan fácil, ¿vale? Y luego se apoyan mucho en otras técnicas que les pueden ayudar, pues insisto, la inmunohistoquímica. Y luego hablamos con nosotros, o sea, la correlación es importante. Porque si nosotros sospechamos que es de alta sospecha, pues a lo mejor eso les inclina a ver que esa célula que están viendo, que es una o dos, que estamos hablando de células, de cositas microscópicas, pues se inclinan hacia un diagnóstico u otro, efectivamente. No es tan fácil, y además es importantísimo que lo hagan bien. O sea, que ellos tengan la certeza de lo que están diciendo es lo que es. Pues sí, la verdad es que es complicadísimo. Una pregunta también que nos hacían por inquietud, ¿no? Cuando estaban haciendo una prueba radiológica, en el caso de las mamografías, ¿no se contemplan las axilas o sí? O en el caso de las ecografías, ¿se contemplan dentro de todo? A ver, lo más importante de la mamografía es una buena técnica, ¿vale? Por eso también los técnicos que realizan la mamografía tienen que ser especialistas en mama. No es lo mismo un técnico te coloca un tobillo que te coloca una mama. Correcto. Hablamos de esa base. Fundamental la función del técnico. Además, siempre la mamografía son dos proyecciones. La cranocaudal, que sería como si dijéramos la AP, y la oblicua. En la oblicua es para meter las axilas. No siempre se puede meter las axilas, depende de la constitución de la señora, ¿vale? Pero sería importantísimo que se metieran las axilas. Y de hecho, el pliegue del pectoral tiene que llegar hasta el pezón. O sea, cuando nosotros vemos una mamografía, tenemos que dar un criterio de calidad. Muchas veces les decimos al técnico, repítela, me estoy dejando tejido, ¿vale? Por eso hay muchas mujeres que se asustan. No, que no se asusten. Eso es que un radiólogo está viendo la proyección y dice, no me sirve, yo no sé si están metiendo toda la mama. La causa más frecuente de no diagnosticar un tumor palpable es no lo meten en la mamografía. Fíjate lo importante que es meterlo. Y la importancia del técnico, que si una señora dice que se toca algo, introducir esa lesión en la mamografía, porque si no sale, no lo vemos. Claro. Luego, esto me parece interesantísimo también porque a veces cuando pasas por el procedimiento de una mamografía te hacen esperar fuera hasta ver si te puedes marchar a casa o no, esa espera se hace interminable y a lo mejor si te la repiten ya piensas en lo peor, a veces no es por eso, está dando justo la explicación de por qué, que es mucho más complejo. Es una suerte que le hagan esperar, porque eso significa que hay un radiólogo que está viendo esa mamografía y que está planteando, pues si a lo mejor necesita una proyección adicional, una proyección complementaria, que necesita una ecografía para poder decir que no hay nada, ¿vale? O sea, que las mujeres no se asusten. Si les hacen esperar es porque hay un radiólogo que está viendo su exploración. Si se les llama de nuevo y entran, y aunque les parezca que se repite la proyección, no se repite. Son generalmente proyecciones complementarias. Pues para ver microcalcificaciones de depósito o microcalcificaciones en la piel, que las descartamos. Eso es benigno, no hay que hacer nada. Pero a veces necesitamos proyecciones complementarias o una ecografía. Sí que es verdad que la ecografía es fundamental para el estadiaje de los ganglios, que es lo que tú me estabas comentando. Una vez que ya tenemos un tumor, se hace una ecografía específica de los ganglios axilares, que eso nos permite ver pues, si es un localmente avanzado, si hay ganglios patológicos, ¿vale? Lo mismo que de la mamaria interna. Pero eso ya es algo muy específico ya en el estadiaje locorregional, ¿vale? Claro. Pero la axila se debe introducir en la mamografía. Digamos que en una mamografía de control vamos a hacernos nuestra mamografía y de ahí vamos a salir. Si hay una sospecha, ya se nos ofrecería la ecografía al momento e incluso se puede llegar a biopsiar, así, de entrada, si hay una lesión sospechosa o no, siempre se emplaza a otro día. No, eso depende del personal que haya. Claro, vale. A ver, el problema de que muchas veces la señora va a hacerse su mamografía y se va a su casa y se le dice, si hay algún problema se le volverá a llamar. Esas mamografías no hay radiólogo esperando ni pendiente, o lo ve por la tarde o lo ve al día siguiente, ¿vale? Claro. Entonces, si realmente hay un radiólogo que está especializado en mama y está viendo la exploración o le está llegando a la estación de trabajo las diferentes mamografías y le plantea dudas, es cuando le va a decir, vamos a mamografía, pues mira, pues este nódulo que te veo es un quiste, tranquila, benigno, a casa. O al contrario, perdona, pero es que se ve algo más que necesito biopsiar, ya se habla con la señora. Lo ideal y lo que se está intentando en las unidades es hacer un acto único, pero eso para eso se necesita mucho personal y muchos medios. Es complicado ver a la paciente en un acto único, hacer mamografía, diagnóstico y sobre la marcha biopsiar. Eso es muy complicado.
Puede hacer en determinados centros que especializados. Nosotros eso lo hacemos, pero en medios generales es complicado. Es complicado. 2 horas por pedir, pues pedimos, sería lo ideal, ¿no? Decir, ojalá. Más que nada por la angustia que genera, por decir, bueno, pues ya me voy a casa y más en las mamografías de control, pues ya sé que me voy y me voy porque en teoría está todo bien, no tengo que esperar a mi médico o a lo que sea. Claro. ¿Qué ocurre con las microcalcificaciones o las calcificaciones? ¿Qué es esto? ¿Puntitos que se ven en la imagen o qué es? Porque a veces nos asustamos. ¿Esto se debe controlar? ¿No se debe controlar? ¿Qué es? Pues las microcalcificaciones, como su nombre indica, son calcificaciones muy chiquititas, ¿vale? Que nosotros muchas veces para categorizar necesitamos hacer proyecciones complementarias, proyecciones magnificadas para verlas grandes, pues para poder clasificarlas según estas categorías que te he dicho, ¿vale? Con la nueva clasificación BIRAS, las categorías 3 de las microclasificaciones ha desaparecido, porque si aparecen unas microclasificaciones tenemos que decirle a las señoras si son benignas o las vamos a biopsiar, ¿vale? Esa categoría 3 de control en las microclasificaciones ya nos hemos dado cuenta que no sirve de mucho y mantener a una señora muy agobiada durante mucho tiempo, de tal forma que si en una paciente que está controlada de forma rutinaria aparecen unas microclasificaciones, o nosotros nuevas, me refiero, hay que demostrar que son benignas o biopsiarlas, ¿vale? Pasamos de una categoría benigna a una categoría 4, ¿vale? Entonces, la semiología radiológica ahora sería complicado de explicar, pero nosotros nos basamos pues en eso, en una definición de distribución, de la forma, del número, de si están dispersas o están agrupaditas solo en determinado segmento. Eso nos hace sospechar de una categoría o bien benigna o una categoría de sospecha. Las que son benignas las dejamos, son benignas, no hace falta nada, o las que son de sospecha hay que biopsiarlas. ¿Cómo vamos a biopsiar las microclasificaciones? Las microclasificaciones, el problema es que solo las vemos en mamografía, la ecografía no sirve. Por eso, la ecografía no sirve para el screening poblacional. O sea, la prueba que... Porque nosotros con la mamografía tratamos de encontrar este tipo de tumores, los carcinomas ductales in situ, que son chiquititos y que se manifiestan la mayoría como microclasificaciones, ¿vale? Por eso no se hace ecografía a todas las mujeres. La prueba importante y que demuestra, que ha demostrado que aumenta la supervivencia o que disminuye la mortalidad de cáncer de mama es la mamografía, ¿vale? Por lo tanto, como solamente la vemos con la mamografía, vamos a biopsiarlas con mamografía o con tomosíntesis, ¿vale? La resonancia magnética también falla en este tipo de lesiones en las microclasificaciones, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros diagnosticamos unas microclasificaciones categorías 4 o 5, hay que biopsiarlas. Las biopsiamos con la mamografía, que es lo que se llama guiada por estereotaxia. Comprobamos que esos cilindros que hemos obtenido tienen microclasificaciones, porque si no, no nos lo vamos a creer. O sea, si nosotros queremos que nos digan qué son esas microclasificaciones, hay que radiografiar esos cilindros para ver que las tenemos. Y el patólogo las identifica. Entonces, ese diagnóstico nos lo vamos a creer. Eso. Madre mía, madre mía. Le preguntan por aquí, a ver, dicen, si un expansor no está simétrico con el otro, solo con la banda, ¿es posible que se coloque y se iguale al otro expansor o se va a necesitar necesariamente una nueva intervención quirúrgica? Esto es un tema, supongo que de cirugía plástica, ¿no? De cirugía. Estamos hablando con la doctora que es radióloga intervencionista, no sé si se puede decir algo al respecto, pero... Bueno, eso es cirujano plástico. Los expansores son prótesis y, como si dijéramos, solamente para distender el tejido, para crear un hueco. El expansor siempre va a una cirugía definitiva para poner una prótesis. Por lo tanto, el expansor es algo intermedio que lo que hace es crear un espacio, porque nosotros colocamos las prótesis en un espacio que no existe, y entonces si el expansor se mueve, pues eso lo valorará el cirujano si necesita recolocarlo, si necesita hincharlo, pero eso ya es el cirujano plástico. Nosotros podemos orientarles para decirles si realmente está fuera o no, pero nada más. Eso es decisión. No, muchísimas gracias, doctora. Y pues tenía una última pregunta. Sí, vale. En el caso nos decían, en el caso de cuando a veces se detecta un quiste o un tumor o un nódulo, algo, ¿no? ¿En qué caso se dice, volvemos a revisar dentro de X tiempo y seguimos mirando? Es decir, según el criterio que nos ha dado, los radiólogos muchas veces ya ven por dónde van los tiros y ya ven si hay criterio para biopsiar, criterio para no. ¿En qué momento no se biopsia y se dice vamos a verlo dentro de X meses? Para transmitir también si eso nos puede dejar tranquilas o hay que insistir y volver, ¿qué hay que hacer? Yo creo que es importante, lo primero, tumor, que es una palabra que nos asusta tanto,
es como definimos los médicos un crecimiento. Una peca es un tumor, una verruga es un tumor, ¿vale? Vale. No hay que asustarse. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Tumor es algo crecido novedoso, ¿vale? Por lo tanto, que una señora diga que tiene un tumor, no se tiene que pensar que tiene un cáncer de mama. Eso para empezar, porque es una de las cosas que veo en la consulta constantemente. Doctora, me han dicho que tengo un tumor. Sí, pero es que es un quiste, ¿vale? Entonces, los tumores nosotros los diferenciamos en quístico, que en medicina significa líquido, o sólido, ¿vale? Los quísticos o los que son líquidos o benignos, siempre, siempre, no nos crean ninguna duda, ¿vale? Aunque midan 3 centímetros. Esa Vale. señora que se viene a la consulta con un punto palpable y es un quiste simple, se puede ir a su casa tranquilamente. Ahora, ¿lo podemos vaciar por tranquilidad porque le sobresale del sujetador? Fantástico, pues se va encantada, ¿vale? Pero un quiste simple de mama es siempre benigno, ahora y siempre, ¿vale? Muy bien. Los nódulos sólidos. Los nódulos sólidos estamos en lo mismo, según una semiología de tamaño, de forma, de bordes, de cómo transmiten la ecogenicidad, del Doppler, de cómo están vascularizados. Según esa semiología, nosotros le damos unas categorías, ¿vale? Siempre que esos nódulos tienen una categoría superior al 3, 4 o 5, los biopsiamos siempre. Obligado. Siempre, ¿vale? Va a ser el estudio histológico quien nos va a decir si es un tumor benigno o es un tumor maligno, ¿vale? Los nódulos sólidos. El problema es esos BRAF3, como te he estado explicando antes, que tienen un 98% de seguridad radiológica de que son benignos. Es decir, están bien delimitados, son ovalados, no tienen refuerzo posterior, o sea, estamos casi convencidos de que es un fibroadenoma. Pero esos nódulos generalmente los controlamos, están permitidos porque ese bajo riesgo de que corresponda algo malo nos permite controlarlo los 6 meses y así durante 2 años. Durante 2 años consecutivos, si no han cambiado, los podemos pasar a la categoría 2. Pero en aquellas pacientes, insisto, con factores de riesgo añadido o que están controladas y son nuevos o al mínimo factor que vemos ecográfico que aumenta esa semiología radiológica o en cuanto a sospecha, hay que recomendar biopsiar, ¿vale? O, por ejemplo, una mujer que va a ser sometida a una fecundación o que va a ser sometida a una cirugía, pues hay que diagnosticarla, aunque sea una categoría 3. Yo creo que merece la pena que esta señora se someta a su tratamiento sabiendo que tiene una lesión benigna en la mama, ¿vale? Hay determinados casos específicos que, aunque siendo una categoría 3, hay que recomendar biopsiar, ¿vale? Genial. A tu pregunta. Sí, 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 totalmente. Doctora, pues ya para cerrar, porque llevamos ya media horita, no quiero robarle más tiempo, sí me gustaría hablar de algo que nos ha comentado antes, ¿no? Por supuesto, estamos súper contentos porque la ciencia va avanzando. Vemos que la tomosíntesis en mamografías pues, es esperanzadora porque se está detectando y de hecho ha dicho que es lo que científicamente ha demostrado que baja la incidencia, ¿no?, de mortalidad por cáncer de mama y eso es por detectarlo precozmente y hacer un tratamiento que funcione. Pero hay algo que me ha encantado, que me ha comentado antes, que es lo ideal es conocerse a una misma. Es decir, ahí venimos cuando empezamos a decir cómo me palpo, qué podría decirnos para que cada una que conoce su cuerpo pudiera detectar, porque a veces ya con la información que ha dado podemos entrar en obsesionarnos y decir si notamos el bultito más suave o es más duro o somos capaces de detectar si se debe mirar o no. Yo creo que siempre hay que ir al médico, ¿no? Pero ¿qué nos podría decir a nivel de pinceladas? Porque a veces en los embarazos nos vemos mil bultos, cuando nos va a tocar la menstruación también, y es como un poco caótico, decimos, ¿cómo detectamos esa anomalía? Mira, yo creo que lo más importante, y nosotros que no vemos más que mujeres, es conocerse. La mujer se conoce, convive con sus mamas, convive con su cuerpo y las mujeres intuimos muchísimas cosas. Es fundamental que ante algo novedoso que persiste durante más de 2 ciclos, en mujeres que menstruan, en mujeres en edad fértil, que persiste durante más de 2 ciclos, debería ser explorado por un ginecólogo. Algo que me noto hoy, que espero arreglar y desaparece, seguro que es hormonal, ¿vale? Es algo que persiste. La verdad es que nosotros tenemos alta confianza en nuestras mujeres porque somos mujeres y porque sabemos que notamos cosas mínimas. Las mujeres somos muy observadoras, nos duchamos, nos damos desodorante, crema, estamos en constante contacto con nuestras mamas, nos vestimos todos los días con un sujetador que nos obliga a colocar la mama. Queramos o no queramos, estamos en contacto con ellas. Entonces, cuando una mujer nota algo, acierta siempre, ¿vale? O sea, es importante conocerse. Pero también tengo que decir, la mayoría de lo que diagnosticamos no se nota.
más del 95% de los cánceres de mama es un diagnóstico exclusivamente mamográfico y o ecográfico, lo cual son cosas independientes, ¿vale? Y complementarias entre sí. La mujer debe acudir de forma rutinaria a su ginecólogo, hacerse sus revisiones periódicas, hacerse su mamografía a partir de los 40 años de forma anual, eso sería lo ideal, y si además se nota algo que persiste 2 ciclos consecutivos, volver a acudir. Pues nos queda el mensaje súper claro. Desde luego, conocernos a nosotras mismas porque vamos a notar esa anomalía, pero por supuestísimo el control y utilizar las nuevas tecnologías por la detección precoz, precocísima, para que eso sea totalmente curable y solucionable, y por la alta tasa de detección que tienen con los aparatos que se necesitan, por supuesto. Ahora la tasa de supervivencia a los 5 años de cáncer de mama es superior al 95%, pero estamos hablando de cánceres precoces. Eso es un dato importante que las mujeres tienen que saber. Es importante que las mujeres se hagan las mamografías, acudan a sus revisiones y se hagan la mamografía. Es ahora mismo una técnica disponible, accesible y fácil. Correcto. No tengan miedo. Una cosa que sí te quería comentar es que no tengan miedo a la radiación. La radiación que damos es prácticamente, no puedo decir cero, pero muy bajita, es muy similar a la radiación ambiental. Merece la pena hacerse una mamografía. Sí, sí, es un tema interesante también porque a veces nos asustamos también y decimos, ostras, estoy cada 2x3 también, pero yo creo que aún, o sea, la sociedad está como muy mentalizada, seguimos en la misma línea, por favor, ir a vuestro ginecólogo, hay que hacerse controles, y a veces nos encontramos con algunas chicas que incluso notan algo y es el miedo de decir, prefiero no enfrentarme a lo que es igual, ya iré después, o lo postergan por el miedo a creer que hay algo y en realidad contra antes mejor, ¿no? Que sería el mensaje. A mama es preferible pasarse a no llegar. Correcto. Preferible que te digamos que es un quiste, que es una tontería, que es una lesión benigna, que no por miedo a que me digan que es, no acudir. Es preferible. Exactamente. Exactamente. Pues con este mensaje tan bonito y que nos lance a cuidarnos más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos ha encantado lo claro que ha explicado todo y lo complejo que en realidad es. O sea, que hemos descubierto una parte de la que no tratamos muy a menudo y me ha encantado. Yo personalmente he disfrutado mucho. Y muchísimas gracias, doctora. Estamos en contacto, ¿vale? Un beso muy fuerte. Que vaya muy bien. Adiós. Bueno. Pues hasta aquí el directo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Gracias por tanta información. Gracias a vosotras por estar conectadas. Esperamos poder seguir hablando de temas y temas, aunque a veces los repetimos, pero esperamos poder seguir dando respuestas a todas las preguntas y dudas que siempre tenemos. Un beso muy fuerte.